Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien, profe? Volviendo los mates. Bueno, tranquilo. Qué calor, ¿eh? Hoy estuvo un poco más fresco. Ahora está cambiando el tiempo. Sí, pero estuvo feo, che. Ayer estuvo infernal. Estuvo pesado, estuvo pesado. La verdad que se complicó. Pero bueno, estamos en Chaco, así que hay que aguantarnos, ¿no? Queda otra. Bueno, ¿qué tal le fue? Bueno, ustedes presentaron todos el trabajo, así que ya le hice la evolución. Pero, ¿qué tal estuvo? ¿Se entendió el video? ¿No se entendió? Sí, sí. Buenas, ¿Sí? ¿cómo están? Profe, yo no escucho nada. ¿Sí? ¿Lo escuchás, Cop? ¿Landaida? Hola, hola. ¿No? ¿Landaida? ¿Me escuchás ahora? Buenas tardes. Buena. Buenas tardes, ¿cómo está, Cop? Bien, bien. Bueno, vamos a preguntar a Landaida a ver si está escuchando. Bueno, Buenas tardes. Buena. buenas, ¿cómo está? Ahí entró de vuelta Landaida. A ver, Bueno, hoy vamos a ver un poco de motores, ¿sí? Motores trifásicos, monofásico y trifásico. Monofásico en realidad más sencillo, pero la idea es ver algo de trifásico porque eso es lo que varía con respecto a lo normal. Bueno, vamos a ver si nos escucha Landaida. Landaida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Nos dice que no. El resto me escucha, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Ah, entonces problema de él nada más. Volumen. Sí, o si está en el celular, capaz no activó o algo así. Y bueno, eh, con esto de motores hoy ya terminamos un poco la parte trifásica y después nos estaría faltando ver la parte de iluminación y bueno, instalaciones comerciales. Así que ya estaríamos casi cerrando todo lo que es el contenido teórico, ¿sí? Así que hoy vemos la parte de motores trifásicos y la semana que viene arrancamos con las partes de iluminación. ¿Sí? Igual, en la semana les voy a pasar un contenido sobre lo que es iluminación, entonces ustedes ya lo van viendo. ¿Está? Ok, profe. Bien. Vamos a ir comenzando. Total, ya estamos 18:36, así que creo que podemos ir arrancando. Con respecto a contactores, antes de avanzar con motores, ¿tienen alguna duda? A ver qué problema tuvieron. Yo por ahí, profe, que hice monofásico más fácil. Sí, Pero es casi lo mismo, ¿no? Que como hice yo, que en trifásico sería. sí, la diferencia, bueno, por ahí el resto de los compañeros no vio lo que hizo Ortiz, pero Ortiz ocupó solamente del contactor trifásico, ocupó dos bornes, uno para la fase y uno para el neutro y conectó la lámpara ahí. ¿Está? Por eso él dice que lo usó como monofásico. En realidad todos lo usaron como monofásico porque en realidad todos usaron cargas monofásicas. ¿Sí? Nada más que por ahí alguno otro hizo otro arreglo, entonces en un borne
de potencia colocó cierta carga, en otro borne de potencia otra carga, y fue distribuyendo la carga en 3 fases diferentes y ocupó un neutro común, por ejemplo. Pero sigue siendo monofásico porque la carga sigue siendo monofásica. ¿Está? Profe, que- ¿a qué se refiere monofásica, carga monofásica? Y es que las cargas funcionan a 220. ¿Sí? O sea, las cargas son de 220. Eso sería carga monofásica. ¿Qué tal, Murciego? ¿Cómo está? Entonces, la idea de ver hoy una carga trifásica es ver una variante de eso, ¿sí? De cómo utilizamos los 3 bornes del contactor trifásico para una carga trifásica, ¿sí? En realidad, si yo tengo que hablar de un contactor trifásico, es ese el que les mostré a ustedes, que tiene 3 bornes de potencia. Esa es la única diferencia con un contactor monofásico. El contactor monofásico tiene un solo borne de potencia. El contactor trifásico tiene 3 bornes de potencia. Después, como ustedes lo ocupen, lo pueden ocupar así como lo ocupamos ahora, por ejemplo. No hay problema. ¿Se entiende? O sea, pueden ocupar un borne, incluso si quieren, y nada más. No hace falta usar los 3, no hace falta usar 2, pueden usar uno solo y listo. ¿Sí? Lo ocupan como una llave de potencia y nada más. Estarían desaprovechando 2 salidas, pero no importa, es para el uso que le están dando a ustedes. Profe, una pregunta. Sí. De una bajada trifásica, veo que tienen 3 hilos más el neutro. Sí. ¿Puedo sacar de una, puedo sacar 3 cables más de ahí como para hacer tipo trifásico? No entiendo tu pregunta. O sea, de los 3 cables que bajan de la trifásica. Sí. Pero, por ejemplo, no andan 2 de esos 3 como para pasar el mal momento. ¿Se puede hacer de esa de ese cable que está funcional, hacer 3? Sí, te entiendo ahora lo que me decís. No, en el caso, o sea, vos no podés unir los 3 cables. Vamos a arrancar, o sea, te bajan 3 fases, vos no podés agarrar y unir las 3, entonces si en algún momento no te anda una, que te abastezca. Ajá. Lo que se hace en ese caso es se coloca una llave selectora de fase. Hay una llave selectora de fase que vos seleccionás las 3 fases. Entonces, si no tenés una fase, te pasás a la otra. Y si no tenés otra fase, te pasás a la otra con esa llave selectora. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si no tenés una fase y vos tenés todo tu consumo monofásico, te vas pasando a otra fase nomás y ya está, solucionarías el problema. Muchas instalaciones están hechas de ese estilo, ¿sí? Bajan 3 fases, entonces ocupan para una carga trifásica las 3 fases y para la carga monofásica tienen una llave selectora, entonces van eligiendo a ver qué fase es la que está en servicio y la colocan a esa. O la que tiene mejor rendimiento. O la que tiene mejor tensión, mejor rendimiento. ¿Sí? Porque también puede variar la tensión entre fases. O sea, de una yo puedo seleccionar una y separarla, hacer como una trifásica fantasma, ¿puede ser? Y sí, en realidad, a ver, imagínate, vos, estos son tu fase y tu neutro, que van al sistema de 220. ¿Sí? De la fase vos tenés 3 opciones. Sí. Que son las 3 fases que está ingresando. Y acá colocás una llave selectora en el medio. Entonces, o seleccionás esta fase, o seleccionás esta, o seleccionás esta. La que esté en servicio. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, eso se hace normalmente si vos ya en tu vivienda ya tenés trifásica. O en el lugar donde vos estás trabajando tenés ya trifásica. ¿Sí? Y tenés un consumo específico monofásico que no podés dejar de tener servicio. Entonces, en ese caso, sí, bueno, elegís la fase que está en servicio y la seleccionás para no dejar sin energía esa parte. ¿Ya está? Si vos ya tenés una cometida trifásica en tu vivienda, que suele ocurrir sobre todo en las nuevas viviendas que tienen el cálculo que se está realizando normalmente supera los 15 kVA, entonces ahí sí o sí ya es una cometida trifásica. En ese caso no hay forma, o sea, no tiene sentido colocar una llave selectora
Porque una vez que ingresan las 3 fases al disyuntor tetrapolar, porque el sistema es en el tablero secundario, ingresa al disyuntor tetrapolar, y del disyuntor tetrapolar ustedes van dividiendo en las diferentes térmicas que tiene su circuito. Claro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, como mínimo, estamos hablando de 15 kVA, ya es superior, así que va a tener mínimo 6 circuitos. Así que mínimo va a tener 6 térmicas. Entonces, de ese disyuntor tetrapolar, una fase la mandamos hacia 2 térmicas, otra fase la mandamos hacia 2 térmicas, y la tercera fase la mandamos hacia la otra térmica. Y el neutro, obviamente, compartido en las 6 térmicas. ¿Sí? Sí. Entonces ahí pierde sentido la selección de la llave, porque en realidad vos al conmutar la llave va a estar dejando sin servicio sí o sí una de las Cortando un térmicas, lado. porque ella está distribuido. Claro. Exacto, o sea, vas a estar sacándola a uno para darle a otro. Volver a En ese caso, lo que ocurre es que, sí, decime. Es como volver a monofásico. Y sí, es que es monofásico. No. ¿Por qué? Porque vos en nuestra vivienda no tenemos cargas trifásicas. Está en una vivienda unifamiliar, es muy raro que haya una carga trifásica. Puede llegar a ser un aire central o un aire trifásico, un aire acondicionado, o un tanque elevador de agua, o si tenés algún sistema trifásico, qué sé yo, alguna soldadora, pero ya estaríamos fuera de lo que es una vivienda familiar. ¿Sí? Pero en viviendas familiares se está utilizando mucho una cometida trifásica debido al consumo. ¿Sí? O sea, piénsenlo de esta manera, porque en realidad cuando nosotros veamos trifásica, en realidad lo estamos viendo desde este sentido, que tenemos una cometida trifásica y esa cometida trifásica la vamos a convertir a un circuito monofásico porque en nuestra vivienda nosotros tenemos monofásica. ¿Sí? Pero hagan este pequeño cálculo, si nosotros tenemos, qué sé yo, 20 kVA o 22 kVA para que el cálculo sea directo, 22 kVA son 22.000 volamperes. Esos 22.000 volamperes dividido 220 voltios me da un consumo de 100 amperes. ¿Sí? Imagínense el cable de acometida para 100 amperes si el circuito es monofásico. Algo así, vos. Va a ser así un cable. ¿Se entiende? Entonces van a tener que bajar un cable de 35 o 50 milímetros cuadrados de sección, cuando en realidad se hace trifásica debido a que si ustedes lo hacen trifásica, en realidad esos 22.000 lo dividen en 3 fases. Entonces por fase van a tener aproximadamente un poquito más de 7.000 volamperes. O sea, por fase van a tener aproximadamente 33 amperes. ¿Se entiende? Porque en trifásica lo que hacemos es dividir la potencia en 3, porque cada fase se va a hacer cargo de 1/3 de la potencia. Entonces, ahí achicamos notablemente la sección. Pasamos de un cable de 35-50 a un cable de acometida de 10 milímetros cuadrados. Porque estamos por un consumo de 33 amperes nada más. ¿Se entiende la diferencia? O sea, por eso pasamos a trifásica después de 15 kVA, porque si no, la acometida va a ser muy, muy grande para un circuito de esa carga. Y además tengamos en cuenta que nosotros estamos trabajando sobre un tendido que es solidario, es la red eléctrica de la calle. Entonces, si nosotros nos conectamos con ese consumo en una fase, vamos a estar desequilibrando todo el sistema. Porque el transformador me va a estar ofreciendo mucho, va a demandar mucha corriente en una fase del transformador y las otras fases puede ser que estén tranquilamente funcionando. Ahí es donde ocurre que vieron que por ahí se quema un fusible y las otras fases están andando tranquilamente. Eso se pasa que esa fase está sobrecargada. ¿Está? Muchas veces ocurre que es por falla mecánica, la quema de los fusibles. Entonces, ¿qué pasa? Como SECHEP nunca viene a arreglar,
viene y cambia fusible cada tanto, ¿no? Viene, cambia, viene, cambia, viene, cambia. Los vecinos se empiezan a molestar y bueno, viene siempre un electricista y le cambia de fase, le pasa a la otra fase. Claro. Y así empiezan el tema. El problema está que después cuando se arregla el problema, o sea, se arregla esa fusilera y ya deja de saltar el fusible, empieza a saltar la otra fase, en la que todos se cargaron debido a que se escaparon de la fase anterior. Y es un problema de nunca acabar. ¿No hay un relevamiento? Y el relevamiento Sechep lo hace en teoría cuando te hace la conexión. Cuando te hace la conexión ellos anotan y hacen un relevamiento de qué fase está conectada. Entonces, qué sé yo, de 12 viviendas en la cuadra, 4 van por cada fase. Claro. ¿Sí? Pero después, bueno, empieza el toqueteo y ya muere. Eso ya pasa a depender de otra cosa, de la suerte más que nada, porque en realidad no sabes, en realidad tenés que ir casa por casa a ver en qué fase está conectada, o directamente medir el consumo por fase y hacer un cableo de vuelta, hacer un relevamiento de vuelta y ir cambiando la vivienda por fase. ¿Y eso lo hace un electricista, profe? No lo debería hacer Sechep. Ah, Lo que hace el electricista, sí, es cambiarte de fases, eso lo vemos, ¿eh? Eso van con las caleritas, te cambian de fase y son 1.000 pesos y a la casa. Hasta que se rompa de vuelta. Hasta que se dé vuelta. ¿no Chao. no tiene garantía? Hasta que... No tiene garantía, no. Pasa que a favor del electricista está el viento, entonces no, se aflojó por el viento. Se pone un poco flojo y chau. Quedó flojo, chao, y sí, queda flojo. Es así. Pero sí, se van a encontrar de todo, Normalmente el neutro es el que queda flojo, así que bueno. Claro. Volvemos a nuestro tema. Pero se entiende el tema de cómo nosotros vamos a utilizar la carga trifásica, cómo vamos a hacer la distribución. Yo le había pasado a ustedes una fase de un tablero que estábamos armando, sería de que entraba en trifásica y después se distribuía en monofásica. Uh-huh. ¿Sí? La idea es que ustedes hagan una práctica de ese estilo, porque en realidad eso es lo que vamos a ver de trifásica, sería por ahí lo más importante que van a ver ustedes, una cometida trifásica, y desde la cometida trifásica, bueno, distribuir a cada térmica para que sea cada circuito separado monofásico. ¿Está? Eso es lo que estaremos haciendo. Bueno, ¿alguna duda, consulta hasta ahora? Hasta ahora vamos bien. ¿Cómo ven? Profe, yo nomás una cosa con el circuito que le mandé. ¿Se acuerda? Usted me dijo que el sistema de iluminación también tiene una corriente de arranque elevada. En ese caso también se hace algún tipo de arranque especial. Sí. No. Bueno, ahí con respecto a lo de Mendoza, porque en realidad todos tuvieron esa duda, los que me pasaron sus trabajos tuvieron esa duda con respecto a cómo calcular el consumo de corriente, ¿sí? En iluminación, lo que ocurre es que las cargas normalmente son inductivas, o sea, son muy reactivas. Entonces tiene un valor de potencia reactiva bastante elevado. Eso hace que el factor de potencia normalmente en una lámpara de sodio esté entre 0,65 y 0,70. ¿Se acuerdan que el factor de potencia para que esté ideal tendría que estar entre 0,95 y 1? ¿Sí? Y normalmente el factor de potencia de una lámpara en 0,65, 0,70. La iluminación está en 0,65, la fluorescente. ¿Está? Entonces eso indica que un 65-70% de la energía que ustedes le están mandando solamente es potencia activa. ¿Sí? Y vieron que las lámparas vienen todo, por ejemplo, una lámpara de sodio desde 400 watts, esos 400 watts es potencia activa. ¿Sí? En realidad nosotros para saber exactamente el nivel de consumo de esa lámpara tendríamos que dividir esa potencia activa dividido el factor de potencia de la lámpara. ¿Se acuerdan que así sacábamos la potencia aparente? Entonces, por ejemplo, una de 400, suponiendo que esa lámpara de sodio tenga 0,65, nosotros el cálculo que deberíamos hacer es 400 dividido 0,65. 615. Y de esa forma nosotros... 615, bueno. Y vieron que
casi el doble, o sea, de la potencia que se consume. Entonces, con ese valor nosotros tendremos que calcular el valor de la potencia para el cable, arrancando por ahí. ¿Está? Después, otra consideración a tener en cuenta es que al ser una potencia reactiva alta, todo lo que tenga una potencia reactiva alta, estamos hablando de una bobina. Una bobina es un inductor, un elemento que es capaz de almacenar corriente. ¿Sí? Es una bobina. Entonces, como almacena corriente, cuando yo le inyecto corriente, es como que tengo la bobina y yo le estoy inyectando corriente en este sentido, y como la bobina ya está almacenada, lo que hace es no dejar que esta corriente ingrese. Entonces, yo tengo que colocar una corriente más elevada a la bobina para que esa corriente supere la corriente que tiene almacenada la bobina y pueda circular en el circuito. ¿Sí? Eso es lo que genera el par de arranque en un motor, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora con la corriente de arranque. ¿Sí? Entonces, nosotros en un circuito inductivo, como por ejemplo una parte de iluminación con reactancias, vamos a tener esa sobrecorriente o pico de corriente en el arranque. Normalmente está en el orden de 3,5 o 4 veces en iluminación. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de 615 dividido 220, vamos a hacer un número redondo que me dé 3 amperes. ¿Sí? Si estoy hablando de que tengo 4 veces la corriente de arranque, estaríamos hablando de que más o menos una lámpara de sodio estaría en un 12 amperes de corriente de arranque. Una. ¿Está? Si tenemos en una cuadra 5 lámparas, estaríamos en 60 amperes de corriente de arranque. ¿Está? O sea que el pico de corriente de arranque de una lámpara es elevado debido a eso. Si estamos hablando de una lámpara de 250, no pasa nada. Si estamos hablando de varias lámparas, es el problema. ¿Sí? Por eso, si estamos hablando de una lámpara, por eso te decía hoy Mendoza, no es problema, porque en realidad no es mucho el valor de corriente por una lámpara. El consumo de la lámpara no es mucho por una sola. El problema está cuando ya empezamos a sumar consumo. Claro, en ese caso hay que usar un contactor más grande, digamos, porque veo que el que nos mostró aguanta hasta 32 amperes. Exacto, en ese caso hay que colocar un contactor mayor. ¿Y separar las cargas ahí sería mejor? Porque sería 60 Y sería si están en serie. Exacto. Si están en paralelo, todas a la Perdón, misma carga. Sí, toda la misma carga. Sí. Ahí sí. Sí, ahí podés separar. Ahí se y podría poner dos utilizar los por otros cada bornes una de potencia, ¿no? de potencia, exacto. Ahí se pueden utilizar y puedes utilizar el de 32, incluso el contactor de 32, poner 2 lámparas por un borne de potencia y salvas el problema. Y el neutro lo compartís con una bornera, lo distribuís. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. Sí, sí, de todos modos, eso para el cálculo del contactor, ¿no es cierto? Porque el cable pasa al consumo común que tienen las lámparas. sí, Sería el los 3 cable. amperes, póngale. Sí, exacto. El cable va a ser el mismo porque recordemos que ustedes, imagínense, usted a la lámpara van a colocarle un cable, que es el del consumo de esa lámpara. Así que ahí tranquilamente con cables, normalmente en la lámpara de sodio van a utilizar cable de 2,5. 2,5 son 18 amperes. Así que estarían salvados ahí ya directamente. Hasta incluso si ocupan el de 1,5, el de 1,5 vieron que el consumo es 13 amperes, soporta. Tranquilamente también lo podrían utilizar. El problema en ese tipo de tendido es sobre todo si está en la intemperie. Ahí ya no podrían utilizar cable unipolar común, sino que ya tendrían que utilizar algún tipo de cable subterráneo, o vieron que se utiliza mucho también el preensamblado, debido a que el preensamblado tiene la protección UV. Profe, y como usted nos está diciendo que con la llave, con el cable de 1,5 que soporta 13, pero si tenemos como en el ejemplo nuestro, tendría que ser de 2,5 nomás, ¿no? Por la sumatoria de carga. Sí, lo ideal para ese tipo es trabajar directamente con 2,5.
No sé si notaron cuando cambian sistemas de iluminación, los fluorescentes sobre todo, eso se utilizaba todo cable de 1,5. No sé si alguno cambió alguna vez, vieron que esos cables terminan recontra, reseco. Pero es por eso, por el pico de consumo que tiene en el arranque, porque después la lámpara en realidad consume muy poco. Es ese, el arranque es el problema. En ese tipo de lámparas es el arranque el problema. Sí. Pero bueno, esa es la idea con... Igual, no se preocupen que este cálculo más fino lo vamos a hacer cuando veamos iluminaciones. Ahí vamos a ver la hoja de datos, vamos a ver folletos, vamos a ver los distintos tipos de lámpara. Así que ahí lo vamos a ver más fino cuando veamos la iluminación, que es la unidad que viene nomás. Ahí lo vamos a hacer cálculos más finos sobre esto. Cuándo conviene utilizar una, cuándo otra. ¿Ah? Bueno. Vamos a lo nuestro entonces, lo que es el tema de hoy, que es motores. La idea de, a ver, acá no vamos a salir máster en motores, ni vamos a aprender a bobinar un motor, ni nada. La idea acá es que aprendamos a cómo conectar y las distintas configuraciones de conexión. ¿Está? Si el motor no anda, nosotros no vamos a aprender acá a arreglarlo. ¿Se entiende? Nosotros vamos a aprender a llevarle la alimentación hasta el motor, la alimentación necesaria hasta el motor para que ese motor arranque. Después, si el motor arranca o no, ya es problema del electromecánico. ¿Ya estamos? O si alguno quiere profundizar un poco más, profundiza un poco más. Profundizamos, no hay problema. Curso de bobinado. Bueno, la idea, voy a... Bueno, vamos a presentarla al... A ver, acá. Bueno, Páez tiene ahí un caso como para compartir que tiene que arreglar él un generador. Se le prendió fuego un generador a mucha pava eléctrica. Ojalá fuera eso. Bueno, no sé si se ve la presentación, ¿se está viendo? Sí, profe. Bueno, esto que está acá es el circuito equivalente de un motor. ¿Está? Acá no hace falta que entremos en detalle de qué es cada elemento. Lo que yo quiero, ¿por qué lo coloqué a esto? Para que ustedes vean que en realidad nosotros tenemos en un motor como circuito equivalente un circuito con bobina. Esta bobina me estaría representando al estator y esta bobina que está acá me estaría representando al rotor, ¿sí? Recordemos que el estator es la parte fija del motor. Esas serían las dos partes más o menos fundamentales del motor, el estator y el rotor. El estator sería toda la carcasa y el rotor es la parte adentro que gira, que tiene los campos bobinados. ¿Sí? Bueno, después ya depende de la forma constructiva del motor, si el estator es de jaula de ardilla, si es de campo magnético permanente, eso ya depende del tipo de motor que estemos hablando, ¿sí? Pero siempre tiene esas dos partes, una parte fija. Ahora, vean que el circuito equivalente es una bobina, porque esa bobina es la que a mí me va a generar que la corriente de arranque sea de 3 a 8 veces la corriente nominal. ¿Está? Cuando hablemos de corriente nominal, vamos a estar hablando de la corriente a modo normal del motor. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que si es la corriente nominal, es la corriente que me indica el fabricante en el ciclo de trabajo. ¿Cuál es esa potencia? Vieron que el motor viene normalmente tabulado como de 1 HP, 2 HP, HP, 4 HP. Bueno, potencia útil que yo le puedo sacar al motor.
¿Está? La transformación que se hace aproximadamente es que 1 HP son 736 watts. ¿Está? 1 HP, entonces 736 watts. Esa es la transformación que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, esos 736 watts, vamos a suponer que tengo un motor de 1 HP. 736 dividido 220 me va a dar la corriente nominal de trabajo de ese motor. ¿Está? Entonces, la corriente de arranque del motor va a ser de 3 a 8 veces esa corriente nominal. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Entonces, sí, obviamente que la corriente de arranque va a depender de la potencia del motor, porque a medida que el motor aumente su potencia, va a ir aumentando esa corriente nominal de arranque. ¿Está? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esa corriente, esa potencia en HP a watt, que es un HP 736 watts, hacemos la relación y ahí dividimos por 220 y ya tenemos nuestra corriente nominal. ¿Estamos? ¿Eso también es para los trifásicos, profe? Bueno. Sí, ya sea para monofásico o para trifásico. ¿Sí? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia con trifásico? Los 380. Que si yo tengo un motor de 3 HP, para que sea un número directo, claro, sí, 380 voltios estaría dando por fase. Ahora vamos a ver bien cuál es la conexión estrella y triángulo, eso, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Pero si yo tengo, por ejemplo, un motor de 3 HP, le estaría quitando a cada fase 1 HP en un motor trifásico. Esa sería la diferencia con un motor monofásico. Si tengo un motor monofásico de 3 HP, a la fase le estoy sacando 3 HP. En cambio, si tengo un motor trifásico de 3 HP, a cada fase le saco 1 HP. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí. ¿Sí? O sea, no es que un motor trifásico de 3 HP va a tener más potencia que un motor trifásico, monofásico de 3 HP. Los dos, si son de 3 HP, los dos son de 3 HP. No tiene otra historia. ¿Está? Ya sea monofásico o trifásico. La diferencia está en que el monofásico le va a estar sacando toda esa potencia a una fase y el trifásico va a distribuir la potencia en cada fase. Profe, una pregunta. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros, por ejemplo, si ustedes tienen una soldadora o tienen un motor de muy alta potencia, esa corriente de arranque, ustedes van a... ¿no? Bueno, ustedes, si tienen un consumo muy elevado, ¿sí? Estamos con... ¿Les llega tarde, profe? ¿Murciego? No. Sí, sí. Sí, no, la pregunta era, ¿cuánto amperes por cada HP que tiene el motor? Bueno, un HP, la relación que tenemos que hacer nosotros es que un HP son 736 watts. Un HP. Si estamos en un circuito monofásico, tenemos que hacer 736 watts dividido 220. Eso me da 3,34 amperes. ¿Está? Pero la relación que tenemos que hacer siempre es un HP, 736 watts, y ahí, bueno, distribuimos. O sea, un motor de 3 HP monofásico es demasiado o bastante pesado para la fase, ¿no? Por eso cuando arranca...
¿De cuánto, de cuánto? De 3 HP monofásico es muy pesado. Sí. Es muy pesado. Es muy pesado porque si multiplicamos 3 HP sería 10 amperes. Entonces en el arranque vos tenés 30 amperes de consumo. 30 como mínimo. Podés llegar a tener hasta 50 amperes. Y sí. ¿Está? Pero sí, un motor de 3 HP monofásico es muy pesado para la línea monofásica. Por eso normalmente ustedes van a ver motores monofásicos hasta esa potencia. Hasta 3 HP es normal. Sí. Yo solucionaría en ese caso con el contactor. Sí, una de las formas de solucionarla es con el contactor. Hacemos un arranque con contactor, arranque directo con contactor. Exacto. Esa es una forma de solucionarlo. El problema, justamente, que es lo que le estaba por mencionar, es que si nosotros no tenemos en cuenta la corriente de consumo, puede llegar a ocurrir que cuando el motor arranque o no arranque directamente porque la caída de tensión es muy elevada, O se queme todos los cables. exacto, o en el arranque se sobrecalienten todos los cables. Lo que normalmente ocurre cuando está mal dimensionado es que ustedes van a notar que el motor arrancó porque toda la iluminación de la casa bajó. Claro. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los equipos de soldar. El vecino está soldando y ustedes ven la caída de tensión en su casa. Ese problema ya es porque el tendido de la línea ya está mal. Pero si es en su casa propiamente dicha, es porque el cálculo que hicieron en su casa no consideraron la caída de tensión. Entonces, al no considerar la caída de tensión, dimensionar mal el cable, y al dimensionar mal el cable, cuando ese consumo aparece, hay caída de tensión. En el profe, con el contactor, ¿también tiene que ser el cable el segundo factor de seguridad? Claro, a ver. Exacto. El cable está por encima del contactor. O sea, si yo dimensioné mal el cable del tendido, el contactor lo único que me hace a mí es poder activar al motor de forma más directa usando una llave o un interruptor común. Uh-huh. ¿Sí? Pero si tengo mal calculado el cable hacia el contactor, la tensión va a estar igual. O sea, no me va a solucionar, Profe, la caída de tensión. Me va a profe, solucionar, como si decía por el ejemplo murciélago, me va a estamos solucionar que voy a poder prender y apagar con una llave común. ¿Sí? profe, si el consumo común, Pero no me evita el problema de la caída de tensión, ya va directamente con el cálculo del conductor. ¿Sí? Sí. Parece que tengo un... Sí, profe, Hola. el escritorio es el problema. No sé si es mi... La imagen del escritorio, por eso consume mucha memoria. No apagó el wifi, profe. Te escucho, murciélago. A ver si podés hablar, murciélago, te escucho. no, perfecto. Pero en el caso, cuando ponemos el contactor, ya prácticamente del cable no tenemos que hacer mucho problema porque estaríamos hablando de 10 amperes nomás. Con un cable de 2,5 estamos de sobra. Claro, pero ahí sí tenés que tener en cuenta lo siguiente, murciélago. El contactor, a ver, por más de que vos coloques el contactor, la corriente de arranque va a seguir estando, ¿eh? El contactor, lo único que vos colocás es como un circuito de comando para poder arrancar ese motor con una llave o con un circuito
auxiliar de baja potencia, ¿sí? Pero la corriente de arranque va a seguir estando. Vos imaginate que el contactor es una llave más nada más. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es como que vos agregás una llave al circuito. Pero el cableado hasta el circuito hasta esa llave tiene que ser el acorde para poder solucionar el problema de esa corriente de arranque. Ah, perfecto. Perfecto, ahora entiendo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, igual ahora vamos a ver un esquema para que quede un poco más claro eso si no quedó claro. Bueno, en esta tablita van a ver la corriente, el factor factor que ustedes tienen que multiplicar cuando su motor está en esta potencia final. Sería de 1 HP a 2 HP, la corriente es 4,5 veces la corriente normal. ¿Está? 1,5 sería de 2 HP hasta 5 kW, que sería 3 HP, 3 veces. Y bueno, y así va subiendo. A medida que va subiendo la potencia del motor, la corriente de arranque con respecto a la corriente nominal es más baja. Pero son valores elevados. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Profe, ¿y por qué es más bajo? ¿Se entiende? Por ejemplo, hagamos un... Porque debido a que va subiendo la potencia del motor, el par de arranque, ya es más un tema mecánico, el par de arranque del motor va disminuyendo. A medida que el motor es más grande, el par de arranque de ese motor va disminuyendo. El par de arranque es la potencia que yo necesito agregarle al motor para vencer la inercia del motor. O sea, lo que está quieto. Entonces, a medida que el motor es más grande, más robusto, es más bajo el par de arranque. ¿Sí? Pero igual son potencias elevadas. Fíjense que si yo tengo 15 kilowatts, sería 15.000 dividido 220. 15.000 dividido 220. Son 68 amperes. Por 1,5, yo le multiplico por 1,5, la corriente de arranque es de 100 amperes. ¿Sí? Pues, Entonces estamos hablando de motores muy, muy grandes. Nosotros normalmente vamos a estar en motores hasta 3 HP. Más de eso es difícil que conectemos. Bueno. Y ahora sí con lo que son los motores. ¿Sí? Entonces tengo una imagen de una foto. Ustedes deberían ver en este momento una foto, una imagen, perdón, que dice conexión estrella y conexión delta o triángulo. ¿Se ve? todavía no. Ahí sí. Bueno, Sí, se ve, profe. ¿se ve? Bueno, en esa... A ver, no. Van a ver que ahí hay dos tipos de conexiones. Una dice estrella y la otra dice delta. Ahí se debería ver el motor. ¿Se ve el motor? Sí. Sí. Bueno. En todo motor trifásico, ustedes van a encontrar una plaquita de este estilo. ¿Está? Por ahí el que tiene posibilidad de ver algún motor trifásico va a ver que tiene opciones de motor trifásico. El motor trifásico tiene 3 bobinas. ¿Sí? En lugar de un monofásico tiene una sola bobina, el motor trifásico tiene 3 bobinas. ¿Sí?
Entonces, si tiene 3 bobinas, tiene 6 cables para esas bobinas. Recordemos que una bobina es un elemento de 2 patas. O sea, tiene una pata, tiene la bobinita y otra pata. ¿Sí? Sí. O sea, tiene Bueno, extremos, dos extremos. 2 terminales una bobina. Entonces, si yo tengo 2 extremos, si yo tengo 3 bobinas, voy a tener 6 extremos, ¿sí? Las bobinas acá normalmente están así. Una está acá, cruzada acá, otra está cruzada acá, y la otra está cruzada de extremo a extremo acá. ¿Está? Entonces, dependiendo cómo yo conecte esta caja característica, es la conexión que tengo del motor. Y ahí tengo las dos conexiones, o estrella o triángulo. ¿Está? No sé si se llega a ver en la foto, pero van a notar que en la parte de arriba hay unas chapitas. La bornera. ¿Se llega a ver esas chapas? Fíjense en la bornera, en la parte de arriba, ahí yo le voy a subir un poquito el zoom, van a ver que de acá cae una chapita, y de acá cae otra chapita. ¿Se ve o no? Sí. Sí, profe, se ve. Acá hay un elemento metálico, y acá hay otro elemento metálico. ¿Sí? Bueno, hay dos formas de conectar a este terminal, a esas chapas. Una va a ser para conexión estrella y la otra va a ser para conexión triángulo. Siempre la alimentación del motor va a estar dado por... En realidad esto está mal porque la nomenclatura de cables no es esta, sino que para que sea la nomenclatura normal de cableado es marrón, negro, rojo. Marrón fase 1, negro fase 2, rojo fase 3. ¿Está? Pero así como está acá, iría conectada a mis 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? Si las chapitas del motor están conectadas así como está ahora, todas las chapitas de forma horizontal, en una sola, ¿está? O sea, si yo conecto mis chapas así como están ahora acá, estoy en conexión estrella. ¿Estamos? Ahora, si en lugar de colocar esta chapita desde acá hasta acá, las conecto, pero conecto en forma vertical, o sea, coloco 3 chapas, una acá y una acá, lo que voy a estar haciendo es unir el de arriba con el de abajo, y así en cada una de las 3. ¿Se entiende? Sí. Ahí estaría en la conexión triángulo. ¿Está? O sea, dependiendo yo cómo conecte estas chapas, puedo dejarlo en conexión estrella, así como está ahora, o si las coloco en forma vertical, voy a colocarla y voy a estar conectado en forma de triángulo. Triángulo o delta, dependiendo cómo encuentren los libros. ¿Sí? Pero esas son las dos configuraciones básicas de un motor trifásico, estrella o triángulo. ¿Ya está? Profe, el metal une a los tres. Y ahora vamos a ver estrella y triángulo. Sí, decime. El metal une a los tres bornes sería. Ahí veo. WV2 sería algo así. ¿Cómo? Como está en la figura acá que está mostrando. Claro, a ver. En esta figura, no le den importancia a las tensiones, porque las tensiones están mal porque está sacado de España. ¿Está? Estas chapas que están acá abajo, sería la que ustedes vieron ahí arriba. Que son metálicas. O sea, ustedes conectan esas chapas, así como está acá, la conexión es una conexión estrella, de este estilo. O sea, lo que es bobinas en un punto común,
y una fase en cada extremo de bobina. ¿Se entiende? Recordemos que yo lo que le decía es que tienen una bobina, tiene dos cables, por eso van a ver W1 y W2 es la bobina, los cables de la primera bobina. U1, U2 son los cables de la segunda bobina y B1, B2 son los cables de la tercera bobina. ¿Sí? Si ustedes unen todas las chapitas en forma horizontal, están uniendo el segundo extremo de cada bobina. Entonces están haciendo esta conexión, así, uniendo todo en un punto. Y en los otros extremos le están dando las fases. ¿Está? En cambio, si en lugar de colocarla en forma horizontal, la colocan de forma vertical, están haciendo esta conexión, que es una conexión que se denomina triángulo. ¿Ah? Estrella, ustedes le están dando una fase a la bobina y en el otro extremo no le están dando nada. ¿Está? Créanme que en una configuración como este estilo, en este punto donde se unen las tres bobinas, se genera un neutro virtual, que se denomina. ¿Está? Entonces, si es un neutro virtual, ¿qué tensión tiene la bobina 1? ¿Y neutro? Estoy dando una fase y acá tengo neutro. Entonces, esta bobina, ¿qué tensión tiene? ¿Esa tendría 220? ¿Pero qué valor de tensión? Exacto, tendría 220, porque le estoy dando una fase en un extremo y en el otro extremo es como que tuviera neutro. Entonces, esta bobina tiene 220. ¿Esta bobina cuánto va a tener? Lo mismo. Exacto. Entonces, esta también. Entonces, en la conexión estrella, cada bobina tiene 220 voltios. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. En la conexión estrella, yo lo que hago es conectarle al motor una fase y en este punto es como que si tuviera el neutro. Entonces, cada bobina tiene 220 voltios. ¿Ya está? Ahora, fíjense cuál es la diferencia con la conexión triángulo. La bobina 1 de vuelta, esta bobina, en un extremo tiene la fase R y en el otro extremo tiene la fase T. Entonces, esta bobina, ¿qué tensión tiene? En lugar de darle fase y neutro, le 380. estoy dando dos fases. Exacto. Recuerden que la tensión entre fase y fase es de 380 voltios. ¿Está? Entonces, en la conexión triángulo, en realidad a cada bobina le estoy dando 380 voltios. Ahí está. ¿Está? Eso quiere decir que puedo sacar 3 veces la potencia que le estoy sacando en la conexión estrella. Le saco 3 veces más potencia en la conexión triángulo que en la conexión estrella. La conexión normal para sacarle la máxima potencia a un motor trifásico es la conexión estrella. ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede Le repetir? doy a cada bobina. La conexión normal para sacarle la máxima potencia a un motor trifásico es la conexión estrella. ¿Está? Sí. Porque en esa conexión yo a cada bobina le estoy dando 380 voltios, con lo cual le estoy sacando 3 veces más potencia que si lo conecto a 200. ¿Se entiende la diferencia? ¿No es al revés, profe?
¿La conexión estrella o triángulo, profe? En la estrella. En la estrella yo tengo por cada bobina 380 voltios. Entonces le saco la máxima potencia que el motor ¿Es en el triángulo, profe? me dice que le puedo sacar. Profe, ¿no era al revés? Claro, El ¿al de revés abajo. sería? Ujú. Perdón, triángulo. Ah, Sí, sí. Perdón. estamos atentos, profe. Tienes razón, me equivoqué. De verdad. Me No, vuelvo sí, loco. no están dormidos, era para atentos en realidad. Ah, qué capo el profe. Nada, sí, perdón. En la triángulo, en la bobina tienen 380 voltios, con lo cual le pueden sacar la máxima potencia que el motor me dice que le puedo sacar. Mm, Pero, profe, ahí sí, por acá se aplica la ley de Ohm, que a mayor voltaje, mayor corriente también. Sí, Entonces, en la configuración triángulo consumiría más corriente que en configuración estrella. exacto. ¿Y cuál sería el problema? A ver si ven dónde va a estar el problema. Y que va a tener que usar cables más gruesos para la conexión triángulo que para la conexión estrella. pero se equipara Exacto, con la sobre cantidad de... todo en el arranque. Sobre todo en el arranque. Pero no era que se equipararía con las fases, la carga de fases. Claro, sí, a ver. Si yo comparo, a ver, vamos a aclarar bien las cosas. Si yo comparo un motor solamente trifásico en conexión estrella y en conexión triángulo, me va a consumir mayor corriente. Ahora, si yo comparo un motor monofásico con un motor trifásico, ahí sí, el motor trifásico en estrella o en triángulo me va a consumir menos corriente que ese motor monofásico, porque el motor monofásico me va a estar sacando toda la corriente de una sola fase. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Por eso, si yo estoy hablando de un motor trifásico y ese motor trifásico me dice que es de 3 HP, esos 3 HP son con el motor conectado en triángulo. Si yo a ese motor de 3 HP trifásico lo conecto en estrella, le voy a estar sacando como máximo 1 HP. Porque la potencia es 3 veces menor. ¿Se entiende? Ujú. Va a consumir menos, el cableado que necesito no va a ser tan elevado, pero le voy a estar sacando 1/3 de la potencia. ¿Ah? ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ahora, si yo hago un arranque directo, normalmente hasta 3 HP es un arranque directo, directamente le doy las 3 fases al motor, lo dejo en conexión triángulo y le saco la mayor potencia. ¿Está? Ujú. No tengo que estar haciendo esta conmutación. Eso depende de la potencia que yo le quiero sacar. Si yo le quiero sacar menor potencia, lo pongo en triángulo y listo. En estrella y listo. ¿Sí? Si quiero sacar menos potencia, le pongo en estrella y ya está. ¿Sí? El problema está cuando yo lo hago arrancar en triángulo y al sacarle la máxima potencia al motor, lo que también tengo es una elevada corriente de arranque. Sí. ¿Está? Y de ahí es que surge un tipo de arranque que es el arranque estrella de triángulo. En el arranque estrella de triángulo lo hago arrancar en estrella, o sea, lo hago arrancar por bobina a 220 voltios,
Una vez que el motor se estabiliza, lo paso a triángulo y le saco la máxima potencia. ¿Se entiende? Ujú. Obviamente que eso no lo voy a hacer con las chapitas. No voy a estar yo colocándole las chapitas, veo que arrancó, le saco las chapitas y le vuelvo a colocar y le pongo en triángulo. ¿Verdad? Si quieren lo pueden probar a ver cómo les queda, pero eso no se hace con las chapitas, eso se hace con contactores. Con contactores y con temporizadores. ¿Está? Un contactor me va a hacer de chapita. La llave del contactor, la llavecita del contactor de potencia, va a ser una chapita. Es como que si acá coloque los dos cables de un contactor, otros dos cables y haga la conexión. Después lo vamos a ver porque en realidad ese lo vamos a ver después en la práctica. No les voy a pasar ahora porque le voy a marear de balde y después cuando queramos hacer la práctica va a ser peor porque lleva bastante cableado. No es difícil hacerlo, pero lleva cableado. ¿Sí? Pero se hace con contactores, con dos contactores y con un arranque estéreo-triángulo que es un temporizador estéreo-triángulo. ¿Está? Que el temporizador estéreo-triángulo lo que me hace es, me deja el contactor de estrella, me lo deja conectado durante cierto tiempo para que el motor arranque en estrella. Después de ese cierto tiempo me apaga ese contactor y me enciende el contactor para que el motor esté en triángulo. Es un temporizador de dos etapas sería. Primero me habilita una salida y después me habilita la otra. ¿Ah? Pero eso es para que el motor arranque en estrella, arranque con una tensión de bobina de 220 voltios, y después de un cierto tiempo, una vez que el motor ya llegó al 80% de su velocidad nominal, pasa a la conexión de triángulo. ¿Está? Sí, pero Entonces el motor arranca a 220 y termina trabajando a 380, que es su tensión normal. ¿Está? Sí, profe. ¿Se entiende el porqué del arranque? sí. Sería como el burro de arranque nomás. Sí, es como eso, es como que le damos una patadita para que arranque y después, bueno, una vez que arrancó, que ya están girando, le dejamos que marche. ¿Sí? Ahora, a ver, les voy a mostrar ahora otra página. Vamos a dejar de compartir. Bueno. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bien, Todo bien, vamos a... Les voy a mostrar una página que normalmente yo les muestro a mi chico de secundaria porque son algunas cosas bastante sencillas, como lo explica. Si bien algunas cosas están mal porque hay algunos contenidos que se nota que se ve que los copian y los pegan nomás, pero tiene unos gráficos interesantes para que veamos los dos tipos de conexión. Por ejemplo, una de las cosas, no sé si ya está viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, se ve. Una de las cosas que está mal es el valor de tensión. Por ejemplo, me dice 230 y 400. En realidad nosotros tenemos 220 Y y 380. 380. Exacto. Pero está interesante el tema de los gráficos porque les muestra claramente cómo realizar la conexión. Entonces, este cuadradito que está acá es su caja característica del motor. ¿Sí? Esto que está en negro acá sería las chapas de conexión. Van a ingresar siempre las fases. Fíjense que ingresa siempre la bobina por ahí. Y dependiendo cómo conecten las chapas, van a estar en conexión estrella o en conexión triángulo. ¿Está? Ujú.
Profe, ¿sigue ahí? Fue a guardar al perro. Así vamos terminando. Listo, muchachos, nos vemos el viernes nomás. ¿Está viniendo el tiempo? Se la habrá ido el internet. Cortó la luz. No, el celular capaz se le... O la notebook. No le vayan a sacar el cuero. Mm. No, vamos a tomar un mate con Luca ahí, está tomando. Ya que estamos grabando. Se va a enterar todo el profe ahora. Lo que estamos diciendo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Volvimos? ¿Sí? No hablaron mal, ¿verdad? No. No, Ah, no, está bien, está bien, está bien. A punto. No sé qué pasó. Se reseteó solo la máquina. Pero el Meet nomás. El Meet se Sí. apagó y se prendió. Pero bueno. Parece que tiene que ver algo con la página esa que le estoy mostrando. Vamos a probar de vuelta. si se corta terminamos, profe. Si se corta de vuelta, es la página. Bueno. ¿Se ve la página de vuelta? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, lo que les dije, que no sé si llegaron a escuchar, es que en un motor trifásico, la inversión de giro del motor es más fácil que en un motor monofásico. La inversión de giro solamente se hace invirtiendo una fase. Sí. ¿Está? Ojo, es más sencillo, pero hay que tener más cuidado, también hay que hacerlo a conciencia. Imagínense que ustedes tienen una cinta transportadora y le erran el sentido de giro, van a romper toda la estructura mecánica que tienen conectado. Lo mismo si es un tanque de elevación de agua. O sea, tienen que colocarlo en la secuencia correcta, porque si no se invierte en el giro y no es el sistema para inversión de giro, van a ser macanas. Sí. ¿Sí? Pero bueno, por eso tienen que tener siempre en cuenta en un circuito trifásico la secuencia de fase. Sí o sí ustedes tienen que saber cuál es la fase 1, cuál es la fase 2 y cuál es la fase 3. Eso tienen que saber. ¿Está? ¿Y eso cómo O se de ve? última. Y bueno, de última, si no saben, ustedes saben que el sentido de giro común de un motor es el sentido horario. Sí. Lo conectan un ratito y ven si gira en sentido horario, bueno, está girando en el sentido normal. ¿Está? Si ven que está girando al revés, tienen que invertir una fase. Cualquiera de las fases que inviertan ya gira al revés. En las bombas sumergibles que tenemos nosotros en el agua potable, lo que hacemos es Sí. probar la primera, una de las 3 fases, y después cambiarla para ver cuál rinde más caudal, Sí. pero nunca tira para adentro. No. En una bomba sumergible, en esa no son no se invierten el giro. Ujú. No, en ese tipo de bombas esos son motores sincrónicos. Eso no invierte el giro. ¿Está? Después tienen que ver ustedes. Si tienen un motor sincrónico, muchas veces en un motor trifásico que no se invierte el giro por inversión de fase, el motor hace el ruido como que está clavado. Entonces queda haciendo el zumbido típico ese del motor clavado, que, que queda clavado ahí, como que no se mueve. Eso es porque está mal una fase. O está mal una fase o le falta una fase. También puede llegar a ocurrir eso. Ojo, para todo ese tipo de sistemas hay equipos de medición, ¿eh? Hay un medidor de secuencia trifásica que me indica si la secuencia de fases es la correcta. Hay indicadores de falta de fase. ¿Está? Que directamente no me hace arrancar el motor si falta una fase. Imagínense un motor de 10 HP que le falta una fase, ustedes lo conectan, queman el motor, se van a querer matar. Ah, no. Entonces, para eso hay circuitos o elementos de protección que parecen contactor o térmicas, que lo que hacen es que si falta una fase, el motor no arranque directamente, ¿Eso va con el ¿Ah? contactor, sería, profe? para no quemar el motor.
Eso lo hacemos con el contactor. ¿Va primero el contactor o la falta de fase primero? No, la falta de fase primero. La falta de fase primero y eso te inhabilita el contactor de potencia del motor. En la A1 y A2. Claro, fíjense acá por ejemplo. Este U1, B1, W1, que son las bobinas de mi motor, acá debería ir un contactor en el medio, que es el que me manda el fase al motor. ¿Se entiende? Ese es el contactor de potencia del motor. El contactor que está acá en el medio. El que me manda las potencia hacia el motor. ¿Estamos? Si nosotros tenemos un circuito de indicador de fase, deshabilita ese contactor, el que me manda las 3 fases al motor. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe, porque se entrecortó? Si yo tengo un contactor acá, que es el contactor de potencia, que es el que me manda las 3 fases hacia el motor, el circuito indicador de fase, de falta de fase, me habilita o me deshabilita la bobina de este contactor. Entonces, si está en las 3 fases, me habilita el contactor y yo tengo las 3 fases en el motor. Si me falta una de las fases, me deshabilita el contactor y no me mandan ninguna fase al motor. ¿Se entiende? Entonces yo evito que llegue alguna fase, que llegue 1 o 2 fases y el motor no arranque directamente o se queme porque falta una fase. ¿Sí? Yo lo evito con eso. Lo que está interesante de este gráfico es que ustedes van a ver acá, ya sea en triángulo o en estrella, cómo invertir el giro. Cambian de sentido una fase y ya está, ya se invierte ya sea en triángulo o en estrella. ¿Ya está? Entonces, de esa manera, podemos invertir un tipo trifásico. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Después, esa es la idea con esa página. Yo después les voy a pasar porque en realidad tiene otra información también, sobre todo para los que no vieron lo que, no se entiende bien lo que es trifásica todavía. Van a ver que les muestra la forma de onda, cómo va variando. Por ahí para el que quiere saber bien cómo funciona el motor, que tiene las 3 bobinas, cómo va girando el motor. En esa página está bastante bien explicado y tiene animaciones de cómo gira el motor y todo eso. ¿Ya está? Está bueno. Así que les voy a pasar para que ya terminamos ahora y ya se los paso así lo pueden ver. Bueno, la idea era esta, muchachos. Les voy a mostrar ahí en su PowerPoint ahora, el que estuvimos viendo, el que les pasé, el tipo de motor de arranque directo, que van a ver que tiene un contactor. Acá, en el arranque directo, vamos a compartir. Van a ver que en el arranque directo tiene solamente el interruptor general. ¿Sí? O sea que en el arranque directo es lo más fácil que hay para un arranque motor. ¿Sí? Van a ver que acá tiene el esquema. Ustedes tienen este power, ¿verdad? Esto yo les pasé. Sí. Sí, profe. Arranque motores. Bueno, en el arranque directo van a ver que tienen, esto que está acá es el contactor. Entonces van a ver que las 3 fases van conectados a la borne de potencia del contactor. El motor lo único que hago es con un interruptor normal, le mando el pulso a la bobina para que el contactor me active los contactos y me mande la corriente de forma directa al motor. ¿Está? Sí. Esto sería un arranque directo, sin ningún tipo de protección. ¿Está? Para que este arranque esté completo, a ver, vamos a ver si está en el esquema acá que yo les pasé, no sé si estará. Sí está. Bueno, en este esquema, que este ya es un arranque estéreo triángulo, pero lo que quiero que vean acá es este que dice FR1.
símbolo que está acá Sí. es el símbolo de un relé térmico. El relé térmico es un elemento de protección del motor. ¿Eh? Ese relé térmico debería estar después de los contactos estos. O sea que debería estar entre el contactor y el motor. ¿Sí? Entonces, ¿el relé térmico qué hace? El relé térmico lo que hace es, si la corriente que va hacia el motor está por encima de la que consume el motor, directamente me deshabilita la corriente hacia el motor. Es como un fusible, pero para el motor. Es como también ¿Se entiende? un falta de O sea, fase. es directamente... no, bueno, es un sistema de protección, pero en realidad esto actúa por sobrecorriente. Ujú. El relé térmico actúa por sobrecorriente. Si la corriente de consumo, porque se conecta en serie entre el contactor y el motor, o sea que pasa directamente en serie la corriente por el relé térmico. Ujú. ¿Sí? Es como una térmica. El mismo principio de funcionamiento que una térmica. Con la diferencia que acá no hay pico, no hay sobrepico. Y la corriente, si el relé térmico es de 10 amperes, yo superé los 10 amperes, el relé térmico actúa y ya me deshabilita el contactor. ¿Se entiende? Eso es una protección para el motor. Es una protección para el motor. ¿Sí? O sea, no es una protección para otra cosa, porque incluso le voy a mostrar ahí una foto, va directamente montado sobre el contactor. No hay otra forma de conectarlo, va directamente sobre el contactor y de ahí hacia el motor. ¿Está? Así que ahí les voy a mostrar el esquema cómo es, Profe, y con esto ya los dejo de torturar por hoy. ¿este? ¿Sí? Es ese, exactamente, ese que está ahí. Ahí que lo ven, Páez, lo tiene ahí. Sí. Justamente, no sé si ven la pantalla que yo les estoy mostrando ahora. Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Van a ver que en realidad el relé térmico, fíjense que tiene esa forma rara, porque va montado directamente sobre el contactor. ¿Sí? Fíjense que el relé térmico tiene estas tres patitas, que son las patas que ingresan directamente en los tres bornes de potencia. Estas tres patas ingresan directamente a los bornes de potencia del contactor. Y el Así. motor sale por debajo, por los bornes que tienen abajo el relé térmico. ¿Así, profe? Exacto. Así. Exacto. Entraría así como está mostrando Páez ahí, y el motor saldría de los tres bornes que ven abajo de todo. De esos tres bornes saldría el motor directamente la conexión. ¿Está? Gracias, Páez, porque en realidad esa es la forma más práctica de verlo. Yo no tengo acá ninguno, por eso no le mostré, pero esa es la forma, los míos quedaron en la popular. La forma práctica de hacerlo es eso. ¿Sí? También tiene los Por eso, el relé... contactores abiertos y cerrados, ¿no? Bien. El relé térmico tiene, vieron que tiene los tres bornes de potencia que salen directamente hacia el motor, y arriba tenía cuatro, no sé si lo podemos mostrar, Páez, tiene una bornera de cuatro, estos cuatro. ¿Sí? Fíjense que los primeros dos, los de la izquierda dicen NO, y los de la derecha dicen NC, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque normalmente cerrado está cerrado cuando el relé térmico no se activó. Claro. ¿Está? Entonces, ese va en serie con la bobina, con A1, del contactor que está arriba. Entonces, ingresa la fase por ahí en realidad, y de ahí va hacia el A1. Por el normalmente cerrado. Por el momento cerrado.
En el ejemplo que Entonces, dio ingresa, con la para que me celda. entiendan, vieron Sí. que el contactor, si yo le mando a A1 la fase y en A2 el neutro, el contactor se activa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ahora, en lugar de mandar directamente la fase hacia el A1, lo mandamos al NC del relé térmico. ¿A cualquiera? Y a cualquiera de los dos, porque es una llave normalmente cerrada, así que puede ser cualquiera de las dos. Mm, Y el otro extremo de la llave va hacia el A1 del relé, del contactor. Entonces, mientras que el relé térmico no se active, esa llave va a estar cerrada. Entonces, el contactor va a estar activo. ¿Se entiende? sí. Cuando la protección del relé térmico se active, esa llave normalmente cerrada se va a abrir y me va a dejar de mandar la fase hacia la 1 y me va a desactivar el contactor. Claro. Por lo tanto, me va a Ah, dejar de mandar la fase al motor. ¿Se entiende? sí, O profe. sea, es una protección que actúa de esa manera en conjunto. Están como en serie conectados uno con el otro. Entonces, si el relé térmico se activó, me desactivó el contactor que alimenta el motor. En este sentido, la celda, la fotocelda estaría acá, ¿no? Sí, la fotocélula podría estar conectada en el NC y del NC va hacia el A1. Y de ahí recién mandamos la corriente. Lo que pasa es que no va a ir fotocélula ahí porque Es en para otra realidad una cosa. fotocélula es para iluminación. Sí, no, yo, Eh, el flotante. sí, y el relé térmico lo utilizamos siempre para motores. Es una protección para motor. Ujú. ¿Está? Aparte del relé térmico hay otra protección que se llama guardamotor, que ese se coloca arriba de todo, que el guardamotor viene a ser como una térmica porque el guardamotor me alimenta el motor y tiene un motor de rojo y un motor verde que se enciende y que se apaga con esos dos y que si supera la corriente salta la llave. ¿Sí? Salta la llave y bueno, lo tengo que volver a conectar presionando el botón verde de vuelta. Pero eso lo vamos a ver en la práctica porque en realidad es un interruptor más de protección que se le coloca. Se suele colocar el relé térmico sí o sí, es obligatorio, y el guardamotor se suele colocar a veces cuando no es necesario. No es tan necesario, es una protección extra que se le agrega por si el relé térmico falla nada más. ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió, muchachos? ¿Quedó un poco claro el tema de los arranques? La idea acá que quede claro es que ¿por qué un motor monofásico y no trifásico? ¿Por qué trifásico y no monofásico? Saber cuándo ocupar uno y cuándo el otro. Y la diferencia entre lo que es un arranque directo y por qué en algunas circunstancias no usamos arranque directo, sino que vamos directamente a un arranque estrella-triángulo. Esos eran los puntos que tenían que quedar claros y que creo que quedó claro por lo que me dicen, no hay ninguna duda con respecto a eso. O capaz que no Profe, una te- pregunta nomás. ¿A partir de cuántos HP empiezan a ser sí o sí trifásico? ¿A partir de 5? Normalmente a partir de 3, Ah, ok. ¿sí? Encontrás motores monofásicos de 4 y de 5. De 5 también. Sí, de 5 también encontrás. Pero lo normal es que desde 3 para arriba ya sean trifásicos. El costo es mucho más grande de un motor monofásico de 5 HP que un motor trifásico de 5 HP. Es mucho más caro un monofásico de alta potencia que un trifásico de alta potencia. Lo que sucede muchas veces es que vos necesitas un motor monofásico porque no todos tienen instalación trifásica. Sí. ¿Está? Por ejemplo, te doy el caso de una empresa de construcción que me toca el caso de vivirlo todos los días. Una hormigonera, por ejemplo, grande, normalmente vienen con motores trifásicos. Ujú. Pero si vos tenés que hacer una platea, una losa y tenés que llevar la hormigonera grande y te vas a una casa, una vivienda unifamiliar, no va a tener trifásico. No. Entonces, para ese caso específico, vas a necesitar tener en la hormigonera un motor monofásico grande. Y que es mucho más caro, reitero, un motor monofásico de 2-3 HP es mucho más caro que un motor trifásico de 2-3 HP.
Fíjense, pueden buscar en Mercado Libre y van a ver la diferencia de precios que hay. Sí. ¿Sí? Pero bueno, Ujú. son cosas que por ahí hacen falta porque no todos tienen instalación fácil. ¿Está? Sí, profe. Bueno, muchachos, creo que eso era lo ideal, lo que quería que quede claro para esta semana, así que bueno, la semana que viene arrancamos con la parte de iluminación. ¿Sí? Igual, cualquier duda que tengan con respecto a esto, yo les voy a dejar un trabajito como para que veamos la diferencia, un pequeño cuestionario, para que veamos la diferencia, todo lo que se dio acá, para ver si se entendió o no. Entonces ustedes, a partir de ese cuestionario, realizan consultas que crean necesarias para que poder cerrar mejor el tema. Bueno, ¿Está? Profe, y una pregunta, Sí. allá cuando dimos consumo y cuando nos explicó recién factor de potencia, dijo que también tendríamos que ver algo que es corrección con capacitores. Sí, eso lo vamos a ver en iluminación. Ah, ok, ok. En esta unidad que viene, ahí vamos a ver corrección. ¿Está? Sí, profe. Bueno, está muchachos, que tengan un buen fin de... Hasta luego. Buen Buen fin fin de Gracias, de- profe, semana. igualmente. Hasta luego. Que no corte la luz. Chao.